queremos hablarles de un cuento que al principio parece una historia de amor muy linda, pero con el transcurso de la historia nos damos cuenta que es totalmente distinto. Se trata de El ruiseñor y la rosa, escrito por Oscar Wilde, un autor irlandés reconocido por sus obras literarias llenas de crítica social y reflexiones profundas. Este cuento pertenece a una colección llamada El Príncipe Feliz y otros cuentos, donde se reúnen varias historias que parecen sencillas, pero estas tienen un mensaje profundo. La historia comienza con un estudiante que necesita una rosa roja y que cree que sin ella no podrá conquistar a una linda joven. Él cree que sin esa rosa no podría invitarla a bailar, y eso lo desespera un poco. Desde el inicio uno puede pensar que es una historia de amor, que es algo muy romántico, pero poco a poco la historia va cambiando y el sentido cambia completamente. Y a continuación te vamos a contar por qué. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? En El ruiseñor y la rosa conocemos a un estudiante que cree que su felicidad depende de algo tan simple como conseguir una rosa roja. Y esto para conquistar a la chica que le gusta. Mientras él se lamenta, alguien más lo observa en silencio. Alguien que sí cree profundamente en el amor y que está dispuesto a hacer mucho más de lo que el estudiante imagina. Esto con tal de ayudarlo. A lo largo de la historia, vemos cómo ese ideal de amor puro y desinteresado se enfrenta con una realidad mucho más fría y superficial. Y cuando por fin aparece la tan inesperada rosa, todo da un giro que te hace cuestionar si el amor realmente vale lo que cuesta. Este es un cuento corto, pero muy poderoso, que te deja pensando en qué tan auténticos son los sentimientos y qué tan capaces somos de reconocer el verdadero amor. Entonces, al leer esta historia, podemos darnos cuenta de cosas que no se dicen directamente en ella. Por ejemplo, el ruiseñor. Simplemente pues sabemos que no representa a un ave y ya está, sino que representa una forma del amor muy pura y entregada, que pues da todo de sí sin esperar absolutamente que nada sea pues devuelto a él. Por otro lado tenemos al estudiante que parece estar más enfocado en querer cumplir un requisito en vez de sentir ese amor que dice sentir por la joven. Y por último tenemos a la joven que la verdad adopta una actitud demasiado superficial al no encontrarle valor a la rosa, ya que la compara con las joyas y demás cosas que los hombres le han ofrecido a cambio de su amor. Entonces podemos observar que el problema no es en sí la rosa súper imposible de conseguir, sino la forma en la que los personajes viven, entienden y mueren el amor. Si necesitas una rosa roja, dijo el rosal, tienes que hacerla con notas de música, al claro de la luna, y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí, con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí durante toda la noche, y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas, y se convertirá en sangre mía. Cuando pensamos más a fondo, el cuento tiene muchos símbolos. El ruiseñor, por ejemplo, representa la entrega total. La rosa roja simboliza el amor verdadero, y la sangre muestra el costo de ese amor. Pero lo más impactante es que todo ese sacrificio no es valorado. De hecho, el estudiante termina despreciando el amor y tan impactante acto hecho por el ruiseñor y decide volver a algo más lógico como lo es el estudio. Eso hace que el cuento deje de ser romántico y se convierta en una crítica, como si el autor quisiera mostrar que muchas personas no saben reconocer lo que realmente vale. Algo interesante de este cuento es que no se entiende completamente en una sola lectura. Hay partes, especialmente el final, que obligan a devolverse y pensar mejor lo que pasó. Si nos vamos al final del cuento, podemos ver que el estudiante termina diciendo que el amor es una tontería. De hecho, dice textualmente: ¿qué bobería es el amor?, se decía el estudiante a su regreso. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico y como en nuestra época todo estriba en ser práctico, voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. Al inicio
uno puede imaginar un final feliz, pero luego todo cambia y eso genera sorpresa e incluso frustración. Personalmente, este cuento me hace reflexionar cómo a veces se idealiza el amor, pero en la realidad no siempre se valora de la misma manera. En conclusión, más que una historia romántica, es una invitación a cuestionar cómo entendemos el amor y qué tan capaces somos de reconocer lo verdadero.